Josué capítulo 7. Es un capítulo triste. Después de una gran victoria contra Jericó, ahora el pueblo de Israel es derrotado en Ahí, la ciudad de Ahí, y es expuesto el pecado de Acán. No todo Israel obedeció la ley en cuanto al anatema. Recordemos que Josué en el capítulo anterior 6, verso 18, les dijo que no tomaran ninguna cosa anatema, es decir, aquellas cosas que estaban asociadas con la adoración y prácticas demoníacas. Además de eso, Josué les pide y les dice que todo la plata y el oro, los utensilios de bronce, de hierro, serán consagrados a Jehová. Era la primicia, Jericó era la primicia para Dios. Sin embargo, alguien no obedeció. De los versos 2 al 3 se nos narra que hay espías que reportan desde la ciudad de Ahí. Ellos regresan y le dicen a Josué: no, la ciudad no es tan grande, solo envía unos 2,000 o 3,000 hombres de guerra, no necesitas todo el pueblo. Ellos ya estaban muy confiados en sí mismos después de la victoria que Dios les había dado. Era obvio. Sin embargo, habían desobedecido. No todo el pueblo, pero por uno que desobedeció, para Dios había desobedecido todo el pueblo. Eso es lo terrible. Versos 4 al 5, Israel es derrotado en Ahí. Era una ciudad más pequeña, era una ciudad más fácil de conquistar que Jericó. Sin embargo, derrotados. Porque cuando desobedecemos a Dios, no importa nuestra capacidad, nunca nos irá bien. Y los de Ahí mataron de ellos unos 36 hombres. Ese fue el resultado. Por el cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El pueblo de Israel estaba derrotado físicamente en la guerra, pero anímicamente, espiritualmente, su pánico era completamente lógico, porque si Dios no luchaba con ellos o por ellos, no tenían nada que esperar de victoria. Así que Josué va ante el Señor y en ese tiempo de crisis, Josué va, como es un hombre de Dios, va a buscar a Dios. Y los versículos del 6 al 9, Josué teme que sea la infidelidad de parte de Dios lo que causó la derrota. Así que le clama a Dios y le dice: ¿por qué nos has dejado? ¿Por qué nos has abandonado? Pero de los versos 10 al 13, Dios le revela la verdadera razón de la derrota, y es que Israel ha pecado. La buena noticia era que Dios no los había abandonado. Dios sigue siendo fiel. La mala noticia es que Israel había pecado. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Es interesante porque no era todo el pueblo, era solo un hombre. Sin embargo, para Dios era toda la nación. De los versículos del 14 al 18, Dios expone la identidad de quién había pecado, porque Josué no sabía, era Dios el que lo reveló. Y fue tomado Acán, hijo de Camri, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Esto debió haber sido una experiencia insoportable para Acán. Cuánto mejor hubiera sido obedecer. Ahora estaba siendo humillado, expuesto por culpa de él mismo. El pecado tiene sus placeres, pero cuando el pecado da a luz la muerte, no hay nada placentero en eso. De los versos 19 al 21, Josué confronta a Acán y él confiesa que había tomado un manto babilónico, muy bueno, dice, 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Así que él habrá pensado: bueno, yo me lo merezco, nadie se va a dar cuenta, este manto babilónico se va a ver perfecto, este dinerito no me va a caer mal. Dice: lo cual codicié y tomé. Él confiesa completamente que su codicia lo llevó a desobedecer. De los versos 22 al 26, la confesión es confirmada y el juicio ejecutado. Josué entonces envió mensajeros, fueron a la tienda, confirmaron que todas las cosas estaban ahí. Así que todos los israelitas los apedrearon y los quemaron. Y después de apedrearlos, los quemaron.
hay un texto ahí que dice que sus hijos y sus hijas. Aparentemente no queda muy claro si sus hijos fueron apedreados o no, porque en algún parte del texto menciona que él fue apedreado y luego lo hace plural, pero es quizás que se refiere a las pertenencias de Acán. No se sabe bien. Algunos dicen que no, que sus hijos no fueron apedreados, sino solamente él y sus pertenencias. Lo importante es que vino el juicio de Dios. Josué fue muy valiente al exponer y al quitar al culpable, porque cualquiera hubiera dicho, no, pobrecito, ya confesó, mira, Dios, perdónalo. Pero no, Josué era muy obediente a Dios, quitó el mal del pueblo, que era un hombre codicioso, y que por culpa de él murieron 36 hombres. Y entonces dice, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Así que cuando queramos que Dios vuelva a bendecirnos y vuelva a estar con nosotros, debemos quitar el pecado de nuestra vida. Él es tan misericordioso que si quitamos el pecado o la gente que nos está haciendo pecar, la gente que nos está haciendo desviarnos, entonces Él vuelve ese ardor de su ira y vuelve a bendecir. Ahora estaban listos ya el pueblo de Israel para conquistar ahí. Ya habían quitado el estorbo, el pecado. Ahora Dios estaría con ellos.